esa vacuna que evitaría eso. No, si está muy lejos, no va a llegar aquí. Bueno. El segundo virus es la lepra. La lepra es tan antigua, pero es tan antigua que vemos que el Señor, pues nuestro Señor curó a un montón de gente con lepra. Hay una historia muy simpática en la cual dice que curó a los 10 de lepra y sin embargo solamente uno regresó a darle las gracias. Los otros 9 creo que se fueron a celebrar el hecho de que ya no tenían lepra. Entonces vemos que ha resurgido y tiene alrededor de 200.000 casos más en estos días. Entonces está resurgiendo, no se ha terminado, no se ha acabado, sino que sigue resurgiendo. Y el tercero es la peste bubónica. La peste bubónica originalmente se dio en los roedores, pero resulta que hay pulgas que les pican a los roedores y entonces las pulgas andan también transmitiendo la peste bubónica. Generalmente pues las pulgas son las que pican al hombre y puede pues usted adquirir esa peste bubónica. Entonces, no hay, estos virus no tienen vacuna, han estado ahí por un montón de tiempo, pero como no nos afectaban y están bien lejos, pues tampoco no nos han importado para nada. Pero ahora pues estamos viendo cómo eso ha surgido y cómo pues también las ofensas que el hombre le hace a Dios tienen también un precio, tienen también un precio. Entonces, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 21 en versículos del 11 al 12. Y dice el Señor en su palabra: habrá grandes terremotos, hambre y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras, dice, y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo esto, dice, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y verán sometidos, dice, a juicio ante reyes y gobernantes, todos por ser mis seguidores. Entonces, todavía lo que es la persecución, pues se está viendo en una pequeña escala, pero ya comenzó. Ya hay musulmanes que andan persiguiendo a cristianos. Hay países como por ejemplo China, donde los misioneros tienen que estar pues escondidos por, por ser misioneros del Señor, por llevar la palabra de Dios. Y entonces estamos viendo cómo pues el Señor también está tomando, ¿verdad?, cartas en el asunto. Esta gente pues ya inició la persecución contra nosotros y se está viendo pues claramente que estamos en ese proceso, en ese paso, en ese momento de la historia del Señor. Así es que veamos pues cómo también podemos pues no solamente conocer la palabra, sino ubicarnos exactamente donde estamos en el tiempo del Señor, en el reloj del Señor. No solamente pues con los años, porque la gente pues cuenta que el 2020, el 2021, el 25, el 23, etc. No.
ubiquémonos en el reloj del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos muy ciertamente, pues, que en qué momento estamos de la profecía, en qué momento estamos pasando para que veamos, pues, qué es lo que tenemos todavía que ver y que todo eso, pues, se cumplirá tal y como quedó escrito, tal y como quedó escrito. Las profecías se cumplen a exactitud. Cuando Isaías dijo pues que el Señor iba a entrar en un pollino, eh, así entró a Jerusalén, en un pollino. Pues, y todos estaban creyendo que él iba a entrar en un caballo blanco, ¿no? Entró en un pollino, bien humilde, bien humilde. Así es que es necesario pues que nosotros creamos todo lo que está en la profecía y veamos pues que todo se cumple con una tremenda exactitud. No existe ningún error en ella. Por lo tanto, es necesario que la conozcamos y que nos ubiquemos en qué parte de la profecía estamos. Conozcamos el reloj de los tiempos. Cuando el Señor nos dejó escrito toda la revelación. Por eso es que los profetas fueron hasta Juan el Bautista, porque de ahí en adelante nuestro Señor comenzó su ministerio y nos reveló absolutamente todo lo que el Padre quiso que nosotros conociésemos. Y por eso es que está todo escrito en diferentes libros de los profetas, porque cada uno le daba su iluminación y le daba su porción para que creyesen, ¿no? O sea, para que lo escribiesen, para que lo divulgaran, para que lo pusiesen pues en el lugar donde correspondía. Y entonces, esa es una de las cuestiones que nosotros tenemos que apreciar. El hecho de que el Señor nos dejase todo escrito en diferentes libros de la Biblia y que nosotros podamos pues conocerlos para poder ver ese momento, ese tiempo y poder conocer qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. ¿Eh? Es necesario. Porque, mire, hay mucha gente que va a decirle un montón de cosas y va a tratar de infundir el pánico en usted. Y hay quienes, pues, o sea, no se encuentran tan fuertemente sólidos, tan sólidos en el conocimiento de la profecía o de la palabra, que van a creer. La misma Biblia nos dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores y que engañarán, dice, aún hasta los escogidos. Por eso es que debemos tener el conocimiento, debemos tener esa cercanía con el Señor y debemos creer lo que Él nos dejó escrito, porque para eso es. Lo escrito permanece, las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece. Debemos en todo tiempo, en todo momento, confiar en que todo lo que nos ha dejado escrito, pues se va a dar. Si todo ya se dio, lo que ya pasó y lo vimos en la forma en que se dio, pues vemos también que todo lo que Él dejó se va a dar. Y se va a dar en ese orden, de esa manera. Bueno, entonces, conociendo el reloj de los tiempos, hay quienes piensan que el Señor se está tardando mucho, ¿no? O sea, que Él retarda, dice. Y vemos pues en todo momento cómo hay quienes quisieran que ya se diera todo, ¿no? O sea, no. Él nos anunció el proceso, el paso y cómo se iba a dar absolutamente todo, para que nosotros sepamos el momento en el que tenemos que
a arrancar con toda fuerza y con todo lo que nosotros tengamos al evangelismo. Hay que recordar que hasta que llegue el último de los escogidos, el Señor vendrá. De lo contrario, no. De lo contrario, no. Allá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice el Señor en su palabra: el Señor no retarda, dice, su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, Él nos está dando la oportunidad para que nosotros veamos que su reloj sigue caminando, que está en esa parte de la escritura, y para que nosotros también veamos pues que es el momento de poder evangelizar, de poder dar esa esperanza a todos aquellos que están tal vez cerca de nosotros, pero que no han creído y no han escuchado con atención todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Amados hermanos, no descuidemos las promesas. Veamos cómo el Señor nos dejó todo escrito para que nosotros no solamente lo creamos, sino que lo hagamos realidad en nuestras vidas. La profecía es algo muy, pero muy hermoso. Hay quienes no les gusta porque no quieren ver cosas terribles o no quieren escuchar cosas serias, pero la ofensa al Señor también trae consecuencias. Entonces, veamos eso de la manera pues en la cual nosotros tenemos que proceder no solamente al conocimiento, sino también a la fe. Crezcamos en fe para que podamos ver muy claramente cómo va el reloj de los tiempos del Señor y en qué parte de ese tiempo, de ese momento, estamos ubicados. Amados hermanos, sigamos acercándonos a Él, porque solamente cerca de Él vamos a poder estar no solamente pues recibiendo esas bendiciones, sino también recibiendo esa paz que el mundo no da, que solamente Él nos puede dar. En este momento vamos a hacer una oración y les pido que oremos por la situación de este virus, para que podamos pues ver cómo los que no creen se han dedicado al pánico y han establecido pues o han hecho obras que tal vez no tendrían que haber hecho. Pero mostrémosles que todo esto ya está descrito y que es parte del plan del Señor. Amados hermanos, que el Señor los bendiga. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre mío, porque quedó escrito absolutamente todo. Y te pido, Padre, que podamos entenderlo, que podamos, Señor, conocerlo, para que podamos también, Señor, tenerlo firme en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque tu palabra, Señor, se cumple. Tu palabra, Señor, se cumplirá. Toda coma y toda letra se cumplirá. Te pido, Padre mío, que nos lleves a ese conocimiento para que podamos, Señor, también crecer en la fe. Todo esto te lo pedimos, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.